En el video de hoy vamos a entender cómo JavaScript ejecuta nuestro código. Con esto quiero decir es qué hace JavaScript por detrás de escena para ejecutar el código que nosotros escribimos. Bueno, antes de entrar en esto necesitamos entender y tener claro primero que JavaScript es un lenguaje de programación síncrono y de un solo hilo. Esto quiere decir que JavaScript solo puede ejecutar una línea de código a la vez y de manera ordenada, ¿sí? Un solo hilo significa que JavaScript solo puede ejecutar una acción a la vez. Podríamos decir que línea por línea, solo puede ejecutar una línea de código a la vez. Y síncrono, que solo puede ejecutarlos de manera ordenada. Primero la línea 1, luego la línea 2, luego la línea 3 y así sucesivamente. Luego que tenemos eso ya bien claro, debemos saber que lo primero que hace JavaScript antes de ejecutar nuestro código es crear algo llamado Execution Context. Esto lo podemos ver como una gran caja que tiene dos componentes, el componente de variables y el componente de códigos. ¿Qué hace JavaScript con este componente de variables? Bueno, JavaScript lo que hace es, acá almacena todas las variables y todas las funciones que nosotros declaramos. Y acá, en este código o code component, es donde JavaScript ejecuta todo el código que nosotros escribimos. Luego, es necesario comprender que JavaScript ejecuta el código en dos fases, ¿sí? Dentro del execution context ejecuta esto dentro de dos fases. La primera es la fase de asignación de memoria y la segunda es la fase de ejecución de código. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es que JavaScript, una vez que tiene nuestro código y creó el execution context, lo primero que va a hacer es recorrer todo el código buscando donde hay variables. Entonces, busca una variable, le asigna a la memoria esa variable. Y si hay funciones declaradas, también guarda esas funciones en la memoria. Y la fase de ejecución de código. Bueno, su nombre básicamente explica qué es lo que hace. En esta fase, pues es donde JavaScript empieza a ejecutar nuestro código realmente. Ahora, para entender esto un poco mejor, hagámoslo acá de manera gráfica, ¿sí? Supongamos que este es nuestro execution context, ¿sí? Una gran caja con dos componentes. Nuestro componente de variables y nuestro componente de código. Entonces, JavaScript, recordemos que lo ejecuta o ejecuta nuestro código en dos fases, asignación de memoria y ejecución de código. Entonces, la primera vez que JavaScript barre nuestro código, va buscando variables. Supongamos que tengamos tres variables declaradas, ¿sí? Es lo que va a venir acá. En la primera fase, ve la variable A. Viene acá y le asigna memoria a la variable A y le agrega el valor undefined, ¿sí? Esto es en la primera fase, recuerden, asignación de memoria. Luego, si tenemos otra variable, B, va a ser lo mismo, undefined. Y tenemos una variable C, hace exactamente lo mismo, undefined. Luego, si tenemos una función declarada, también le asigna memoria a esa función. Y acá mete todo el código de la función. Esto sucede, o sea, esta carga donde se generan o se asigna variables, se asignan memorias, perdón, a las variables y se le agrega el valor de undefined, sucede en la fase de asignación de memoria. En la primera vez que JavaScript corre nuestro código, ¿sí? Recuerden que esto es muy importante tenerlo claro, que todas las funciones que declaramos también son cargadas acá en este componente de variables y se mete toda la función acá, porque en JavaScript las funciones se pueden tratar como valores, ¿sí? Yo puedo agarrar, decir que A es igual a 1, o B es igual a una string, o C es igual a una función. Entonces, muy importante tener claro esto. Y luego que JavaScript termina de asignar la memoria a todas nuestras variables y a nuestras funciones, viene con la parte o la segunda fase, que es la de ejecución de código. Con esta que está acá, ejecución de código. Y lo que hace es, viene acá, ejecuta la línea 1, la línea 2, la línea 3, la línea 4 y así sucesivamente. Entonces, muy importante recordar esto. ¿Por qué? Porque supongamos que nuestro código tenga estas 4 líneas nada más. Entonces, volvemos a lo que dijimos al principio del video, que JavaScript es síncrono, por lo que va a ejecutar la línea número 1 primero, luego la línea 2, luego la línea 3 y luego la línea 4. ¿Sí? De manera síncrona, una por una. Primero esta, luego esta, luego esta y luego esta. Y la vas a ejecutar una por una, una por una. Nunca vas a ejecutar estas dos líneas al mismo tiempo. Tengamos eso muy en claro. Teniendo esto bastante claro, en el próximo video vamos a agarrar un código de ejemplo y vamos a ir recorriéndolo en estas dos fases y viendo cómo el execution context se va cargando mientras vamos ejecutando nuestro código.